Este es un Maimar de Purim. El Rebbe dijo este Maimar, Tovshin Dalet Mem, 1984. Purim 1984-85. Y salió impreso en realidad Tovshin Mem Ches para Purim 1988. El Maimar básicamente de lo que habla, el contenido básico, muy resumido del Maimar es qué significa estar dormido y qué significa que el golus, que el exilio es un dormir, un sueño. ¿Qué es? La cita esa de Teilim, seremos como los que sueñan. Sí, ahí no quejó el mismo. Acá el Rebbe no lo cita eso en particular, pero existe esta cosa y ya tiene que ver con los sueños, es otra historia. Pero el punto acá es el dormir. ¿Por qué el punto del Maimar es dormir? Ahora vamos a ver dentro del Maimar, pero el punto es, ¿por qué el punto del Maimar es dormir? Porque hay una aloje en Purim, hay muchas cosas para hacer en Purim, muchos detalles de lo que es la fiesta de Purim, etc. Pero hoy nos vamos a detener solamente en un prat, un detalle. Hay una aloje en Purim, hay que leer la Megile tanto de noche como de día. ¿Sí? Es un paso en Tilim, y ahí se aprende. Durante el día, durante el día, Shem manda su bondad, y en la noche está cantando conmigo. De acá aprendemos, la Gemara en Megillah explica que acá aprendemos que hay que leer la Megillah Esther, el libro de Esther, a la noche y de día. Y se lee con un rollo y con un nigun especial, una melodía especial diferente de la melodía de la Torá. Bien, hay que leer la Megillah. Cuando uno está leyendo la Megillah, llegamos a un perek, llegamos a un capítulo. En el capítulo 6 de la Megillah tiene 10 capítulos. El final es muy cortito, un capítulo muy cortito, pero tiene 10 capítulos en total. Recién en el capítulo 6 empieza el milagro de Purim. Bekitzer, el resumen, no es ahora una clase sobre qué pasó en Purim, asumo que la gente sabe la historia de Purim y lo que pasó, si no vayan a leer el libro de Esther. El punto es, básico, que había un decreto de destrucción sobre todo el pueblo judío, que Haman Harasha, Haman el malvado, sacó, digamos, con el permiso de Ahashverosh, el rey Ahashverosh, y ese decreto decía que había que matar a todos los judíos en un día, del 13 de Adar, había que matar a todos los judíos. Una vez, esto es lo que vamos a ver ahora, el rey tenía insomnio. Esta es la palabra adecuada, a pesar de que ahora yo lo voy a decir a propósito de otra forma. Pero el punto es que el rey tenía insomnio y pidió leer Sefer HaZichronos, pidió leer el libro de los recuerdos del rey. Estaba escrito ahí, esto es el libro de Esther, estaba escrito ahí en el libro de recuerdos del rey, que Mordejai, Mordejai el judío, le contó a la reina Esther sobre un intento de asesinato, un complot para matar al rey, Bixana Baseresh, así se llamaban los dos tipos que querían matar al rey. Y el rey se le ocurrió, imagínense, esto habrá sido, no sé, a las 2 de la mañana, el rey despierto ahí porque estaba sin poder dormir. Entonces preguntó qué se hizo de bueno con este hombre, Mordejai, que el rey lo conocía muy bien porque Mordejai era parte de la corte del rey, no era un cualquiera. Mordejai era parte del Sanhedrin, que había sido exiliado desde Eretz Israel con la destrucción del primer templo hacia Persia. ¿Qué se hizo con él? Y bueno, sigue todo el milagro de Purim largo, yo no voy a contar toda la historia ahora. El punto es, y esto sí es lo que es importante y a esto me voy a detener, el punto es que como el milagro de Purim empieza cuando el rey reconoce la bondad que Mordejai hizo con él, y todo esto desencadena en que cuando Esther le contó al rey, mucho tiempo después en la historia de la Megillah, le contó a Esther le contó al rey que ella es pariente de Mordejai, entonces ahí al rey le cayeron todas las fichas. Momento, vamos a matar a todos los judíos, pero los judíos son el pueblo de Esther y el pueblo de Mordejai, entonces no los puedo matar. Bueno, ahí termina digamos, de definirse todo lo que pasa con la historia de Purim, en donde el pueblo judío se defiende y por el gran milagro que ocurre de que íbamos a ser totalmente exterminados y nos defendimos y pudimos sobrevivir, entonces festejamos Purim. Ok, muy lindo.
¿Dónde empieza todo esto? Una noche que el rey tenía insomnio. ¿Estamos? Este es el Maimar. Esto es lo que vamos a estudiar. ¿Qué pasó, digamos, con el sueño del rey? Dice el Pasuk en Megillah. Balayla ahu notedo shnas hamelech. Esa noche, Balayla ahu, esa noche, traducción literal, noteda es deambuló, se movió. Esa es la traducción literal. Cuando Hashem castiga a Caín después de matar a Hebel, ¿sí? Todo el mundo conoce la historia. Cuando Hashem lo castiga a Caín, le dice: Na vanat tie ba'aretz. Vas a ser un deambulante, vas a andar dando vueltas por el mundo constantemente. Y dice Nad. La nud significa viajar y moverse para acá y para allá constantemente, no tener un lugar fijo. Balaylo ahu, esa noche, se movió, entre comillas, el sueño del rey. Sueño de dormir. Si no se podía dormir, tenía insomnio. Esta es la traducción simple. Pero el punto es que se movió el sueño del rey. Y trae mi suegro, el Rebe. Este es un Maimar del Rebe que está basado sobre un Maimar del Rebe anterior. Y trae mi suegro el Rebe en un discurso hasídico que empieza igual que estas palabras, que aquella noche se movió, entre comillas, el sueño del rey, que está escrito en un libro famoso, Minhag Maharil. Está citado constantemente, es un libro de costumbres y leyes, constantemente citado por el Ramó. Moshe Serles, el rabino Ashkenazi por excelencia, que tiene sus notas en el Shulchan Aruch, en el Código de los Judíos, ahí cita este libro, y el libro este dice así, y esto es lo que se hace en la práctica, es una halajá que se cumple cuando se está leyendo la Megilá, que a partir de Balayla Ahu, no de Dashnas Hamelech, cuando llegas a este estado en la lectura de la Megilá, tenés que levantar la voz. Si venías leyendo a un tono, tenés que levantar Balayla Ahu, no de Dashnas, tenés que más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí empieza el milagro. Ahí empieza el milagro de Purim. ¿Estamos? Porque esa noche, a la noche mejor dicho, empieza la fortaleza, lo fuerte y poderoso del milagro de Purim. Así está escrito en Minhag Maharil, así está escrito en este libro de costumbres. Y se hace hasta el día de hoy. Todo el mundo lo hace. Esto es lo que trae el rey anterior en su discurso, que empieza con estas palabras también. En aquella noche se movió el sueño del rey. Y somos precisos con estas palabras, que aparentemente, dice el rey anterior, el rey está citando lo que dijo el rey anterior, aparentemente el asunto central del milagro de Purim es cuando Esther suplica y pide frente al rey que ella y su pueblo van a ser totalmente exterminados. Para entender lo que está diciendo el Rebbe, simplemente tener en mente la historia de Purim, hay que leer la Megillah, hay que leer el texto de la Megillah. Pero lo que está pasando, lo que pasa en la historia es así. La reina ayuna 3 días. Laila Bayoim, así está escrito, día y noche, ayuna 3 días. Imagínense la cara que habrá tenido, el aspecto que habrá tenido, tremendo. Se presenta frente al rey, sin haber sido llamada. Y ella ya había contado a Mordejai que quien se presenta frente al rey sin ser llamado, Ajas Dasel Lehamis, va a morir, muere directamente, a menos que el rey lo toque con Sharbita Zav, con su bastón de oro. Está todo en el texto de la Megillah. Entonces la reina no fue llamada por los últimos 30 días. Dice yo, no fui llamada para ir al rey los últimos 30 días. Y vos, le dice Esther a Mordejai, ¿y vos querés que yo me presente frente al rey? Me va a matar. Entonces Mordejai le contesta, es ahora o nunca. Y si no es a través tuyo, Rebas, Beatzala, Yahola, Yudim, Makmaher, el pueblo judío va a conseguir otro camino para tener amplitud, Rebas, Beatzala y salvación. Está en tus manos. Es el momento, es ahora. Es uno de los momentos más críticos de la Megillah, de la lectura, muy interesante. ¿No? Incluso los nigunim, la forma en que se canta, también es muy
muy crítica, mucha tensión. Entonces la reina ayuna 3 días y 3 noches y se presenta frente al rey. Y aquí el rey extiende su bastón de oro y la reina le dice: tengo un problema, pero te lo voy a contar en un mishte ayain, en una fiestita de vino. Vamos a tomar vino y te lo cuento. Por eso se toma vino en Purim. Y ahí, y de si vueltas no importa, Esther lo termina contando al rey lo que está pasando y que Amán, que estaba ahí en la fiestita, era el que lo quería matar. A ella y a todos los judíos. Bien. ¿Cuál es el Ikar HaNes? ¿Cuál es el verdadero milagro? Cuando la reina se presenta frente al rey y suplica. Y el rey dice: ok, Adhatzia Malchus, decime lo que querés, la mitad del reino te lo doy. Lo que vos quieras, hasta la mitad del reino te lo doy. Y así también, en las preparaciones anteriores que Esther hace para presentarse frente al rey, como dice, andá y reuní a todos los judíos, Betsumo Alay, y que ellos también ayunen, y yo voy a ayunar, todo el mundo ayunando, todo el mundo suplicando y pidiendo a Dios. Ese es el milagro de Purim, que la reina, que no era ninguna jovencita y que era medio amarillenta, no era una chica muy linda, que medio amarillenta, y encima había ayunado 3 días y 3 noches, seguro que estaba decrépita, pobre mujer, se presenta frente al rey. ¿Qué gracia va a despertar en el rey? Claro. Un rey que lo único que le importaba eran las chicas lindas, ¿sí? Buscaba jovencitas, etcétera, etcétera, no importa los detalles, una tras de la otra. Probaba una, no le gustó, probaba la otra, no le gustó, una tras de la otra, hagan fila, va probando todas. Eso es lo único que le importaba a Hashverosh. Esa clase de mentalidad tenía, ¿se entiende, no? Sí. Y acá se presenta una chica que ya la conocía, ¿sí? Ya fue usada, ni siquiera era nueva. Y que no era agraciada tampoco. Y que ni siquiera era agraciada, ni siquiera era nada. Y sin embargo, la aceptó y le preguntó: ¿qué querés de mí? ¿Qué te puedo ayudar? La mitad del reino te lo doy. Y acá dice el Rebbe anterior que el Toikefoneis, que lo fuerte del milagro de Purim, ¿qué es? El insomnio del rey. No se olviden, cuando el rey no podía dormir, ahí está el milagro de Purim. Que esto es lo que dice Maharit, no es que el Rebbe anterior lo dice. Entonces no se entiende. ¿Por qué elevamos la voz? ¿Por qué es tan importante este insomnio del rey? Y trae el Rebbe anterior lo que dice en un Midrash que se llama Yalkut Shimoini. Trae el Rebbe anterior en el Midrash que el versículo cuando dice Balaylo Ahu Noddo Shnas HaMelech, en esa noche se movió, entre comillas, el sueño del rey. ¿Quién es el rey? Malko Sheloilom. Es el rey del mundo, es Dios. La Gemara explica, la Gemara Megillah dice, cada vez que dice el rey Hamelech en la Megillah, Behemes no es Ahashveirosh. Es Hamelech, es el rey, es Hashem, Acharis Bereishis Sheloi. Ahashveirosh. Acharis Bereishis Sheloi. El final y el comienzo es de él. Es Hashem. Entonces acá, ¿por qué no cita el rey anterior la Gemara que dice esto? Porque acá el punto es el insomnio del rey. Y el Yalkut Shimoini, ese Midrash, habla específicamente del insomnio del rey. ¿Cuál es el rey que no podía dormir? Hashem. Y pregunta el Rebbe: ¿acaso Hashem duerme? ¿De qué estás hablando? No tiene ningún sentido. Pregunta el Midrash, que dice: ¿acaso Hashem duerme? ¿Qué quiere decir que tenía insomnio? Que no podía dormir, entonces duerme. De vez en cuando duerme, justo esa noche no podía dormir. ¿Qué es esto? ¿Que Dios duerme? Entonces responde el Midrash: cuando el pueblo judío peca, Dios se hace como que está dormido. Se hace el dormido. Y cuando el pueblo judío está cumpliendo la voluntad de Hashem, entonces ahí está escrito, como dice el Tehillim, Hin Eloyonu Eloishon Shevet Israel. Y aquí no duerme ni dormita el guardián de Israel. Esto es lo que dice el Midrash. Entonces hasta acá lo que tenemos es, esa noche hay que levantar, cuando contamos esta parte de la Megilá, la leemos, hay que levantar la voz. Perfecto. ¿Por qué? Porque este es el milagro de Purim. ¿Por qué este es el milagro de Purim? Porque en realidad Dios estaba shlufen, estaba durmiendo, entre comillas, estaba haciéndose el dormido. Algo pasó, balaylo hahu, esa noche,
algo pasó y Dios no podía dormir. Se movió el sueño del rey, se quitó, se movió, digamos, de esa situación de dormirse y estaba despierto. Y eso es lo que trajo la salvación de Purim. Ese es el comienzo del milagro Ikaranés, en las palabras del Maimar y del Maharil también, en la Haloj, en el Shulchan Aruch, Ikaranés. El principal milagro. No duerme, ¿cómo es? No descansa ni dormite el No guardián de duerme, Israel. No descansa ni dormir. Así es, esa es la palabra del Midrash, del Teilim. Entonces, el Rebbe explica cuál es la explicación de esto, qué quiere decir que Dios duerme, qué quiere decir que Dios se despierta, qué es lo que genera el dormirse de Dios, el despertar de Dios, qué está pasando acá. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la historia de Purim? Porque de vuelta el Midrash, que esto es fundamental, ese Midrash vincula, esa noche se movió el sueño del rey, el rey del mundo, de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con Purim? Y la explicación es, el Rebbe continúa. La palabra Adam en la Torah significa hombre. Nace Adam Betzalmeinu Kidmusei. Vamos a hacer al hombre en plural, está escrito y Rashi explica, nuestros sabios explican por qué dice en plural. Después dice Veyom Hashem Elohim Eres Hashemayim, Hashem es el que creó todo. Va'ibra Hashem es a Adam, Dios creó al hombre, lo dice en singular, no importa, esto es todo un pirush para que nadie confunda las cosas. El punto es que la palabra Adam quiere decir hombre. ¿Por qué hombre se dice Adam? Se explica en el Shalom, un libro Sefer muy importante, que viene de la palabra Adame, Dimion, en hebreo quiere decir similitud, comparación y similitud. Adam el Elion es algo que dijo Nebuchadnezzar o... fue Nebuchadnezzar. Me parece que era Nebuchadnezzar. Adam el Elion, yo soy como un rey, Moishav, Elekim Yoshavti, yo me siento con los reyes, con los dioses. Adam el Elion, soy un dios. Se creía un dios. Okay. Hoy en día lo pondrían en un psiquiátrico por delirios místicos. Hubo unos cuantos que se creyeron Dios. Hubo otras cosas, etc. No. ¿Y no fue después humillado por Hashem y quedó el hombre ahí en la como un animal? Sí, 70 años, es toda una historia larga. Okay. No. Pero él dijo, Adame le Elion, yo me comparo con los supremos. Adame, que es Adam. ¿Por qué el hombre se llama Adam? Porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Es comparable, no que seamos dioses, no malinterpreten, pero la estructura del ser humano, la estructura del alma, es Adame le Elion. Por eso se llama Adam. Es similar a lo que pasa arriba. Lo que pasa estructuralmente hablando dentro del ser humano es lo mismo que pasa arriba, en el Shomayim, en Dios. Por lo tanto, todos los asuntos que hay arriba son de la misma manera como son en el hombre. Nosotros somos llamados hombres. Y como dice en el Zohar, leeilo arriba, que gana de tatoe. Es similar a lo que pasa abajo. Hay una similitud, ¿sí?, entre lo que pasa en Dios y lo que pasa en nosotros, lo que pasa en nosotros y lo que pasa en Dios. Y como dice el versículo que Adam, así como el agua refleja el rostro de una persona, así también el corazón de una persona refleja el rostro de la otra. Por lo tanto, hay un reflejo, un espejo entre Hashem y nosotros. Por lo tanto, cuando el pueblo judío está en una situación de Sheina, durmiendo, cuando el pueblo judío está shluch, no está durmiendo, es decir, que los asuntos de Toiro y Mitzvahs, esto es que es Val, que dice el rey ahora, fortísimo, los asuntos de Toiro y Mitzvahs, a través de los cuales somos en la práctica Adam el Elion, somos similares a Dios, para el Yehudí están en forma de Sheina, de dormirse. O sea, ni que hablar la persona que no es observante de Torah y Mitzvot, obvio que está shluch, no está durmiendo. ¿Para qué existís? ¿Para qué vivís? Torah y Mitzvot, no hay otra cosa. Breishis, como ya dije muchas veces, Breishis van a los 15 llaman Aretz, en el comienzo de la creación de los cielos y la tierra, qué sé yo. Breishis es Beis Reishis, por dos cosas fundamentales: Dios creó los cielos y la tierra, la Torah y el pueblo judío. La Torah y el pueblo judío. Entonces, cuando ni que hablar que una persona que no cumple Torah y Mitzvahs está como dormido, acá lo que no está diciendo, cuando una persona cumple Torah y Mitzvahs,
pero lo hace en forma de dormido. Es mecánico, mitzvah sanoshi melumada, lo hace por costumbre, o lo hace sin motivación, sin ganas, forzado, está como durmiendo, cumple todo el mitzvah, pero está como durmiendo. A través de esto, como Dios es un reflejo del hombre, a través de esto se transforma en un sueño, por así decir, en Malko y Sheloilam, en el rey del mundo, en Dios. Vos te vas a dormir, Hashem también se va a dormir. Y como está escrito, es un pasaje en Shira Shirim, el cantar de los cantares, Ani Yeshana Belibi Ei. Yo estoy durmiendo, dice ella, la chica, yo estoy durmiendo, pero mi corazón está despierto para mi querido y qué sé yo, qué sé cuánto. Y está escrito en el Zohar, yo estoy durmiendo en el Golus, en el exilio. El exilio no es una cuestión de lugar. Uno puede estar frente al Koisel Amarovi, el muro de los lamentos y qué sé yo, y estamos en exilio igual. No hay mucha diferencia. Es decir, Ani Yeshana, yo estoy durmiendo en el exilio, dice el Zohar, que desde el punto de vista del sueño del pueblo judío en la época del exilio, se genera a través de esto un sueño, por así decir, arriba. Dios está shlufim también. El rey va a analizar ampliamente qué significa el dormir. Entonces, paciencia, el primer punto que establecimos es, cuando estamos nosotros durmiendo, Hashem se duerme también. Hashem refleja lo que nosotros hacemos. Responde a lo que nosotros hacemos. Sí, totalmente. Totalmente. Y esto lo que significa, esto lo que significa que aquella noche se movió el sueño del rey, y en eso consiste el principal milagro de Purim, porque de acuerdo al orden de todas las cosas, de acuerdo al orden de los mundos y la forma en que el mundo funcionaba en el momento de Purim, el mundo material, el mundo espiritual, etc., en el momento del exilio, porque el pueblo judío en la práctica Purim pasa entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. 70 años que pasamos en Babel, ahí en Babilonia, ahí pasa la historia de Purim. Estábamos en exilio, concreto, terrible destrucción del primer templo, Nebuchadnezzar, a través de Nebuchadnezzar, y estábamos en el exilio. Entonces, de acuerdo al orden de las cosas, en términos normales y en términos racionales, en el momento del exilio es un momento de sueño arriba. Eso es lo que significa el Golus, el exilio. Hashem está shlufn, está durmiendo. Y esto, el hecho de que aquella noche, en el exilio, estando aún en el exilio, aquella noche, se movió el sueño del rey, o sea, el rey del mundo. Esto es el milagro de Purim. Purim, si vamos a analizarlo desde una perspectiva meramente racional y meramente, digamos, política, social, como el mundo funcionaba en ese momento y como el pueblo judío estaba en Persia y los 127 países del rey, etcétera, etcétera, Purim no debería haber pasado. O sea, hoy no deberíamos estar hablando de esto. O sea, hoy no debería existir el pueblo judío. Y hace muchos años no debería existir. Ni siquiera el segundo templo debería haber existido. Haman, Rasha, el malvado Haman, debería haber acabado con todo el pueblo judío. Y ya está, a otra cosa. Ese es el Seider, ese es el orden normal de los eventos. Pero, ¿por qué? Porque Hashem estaba dormido. ¿Por qué Hashem estaba dormido? Bueno, porque estamos en exilio, porque como decía el Midrash, que Yisrael Hoitin, cuando el pueblo judío peca, Dios se hace como el dormido. Esa era la respuesta correcta y normal. Vos te portás mal, yo no te voy a sacar a pasear, le dice el padre al hijo. ¿Te portás mal todo el día y querés que encima te lleve a pasear? Hoy no hay paseo. Esa es la respuesta normal. Pero acá no pasó eso. ¿Y cómo es que no pasó? Se movió el sueño del rey. Por eso el principal milagro de Purim empieza ahí. Porque eso cambió absolutamente el Mehalach, ¿cómo se dice? El flujo de toda la historia. Sí. Eso cambió la trama de la historia. Cambió la trama de la historia. Toda la historia cambió. Porque el rey no podía dormir. En el texto de la historia el rey no podía dormir. Miró el libro de los recuerdos.
yo qué sé, y se acordó de Mordejai, del mérito de Mordejai, le explica que Mordejai juntó 22.000 chicos para estudiar Toira, y no solamente Toira, sino las leyes del Beis Hamikdash, a pesar de que no había Beis Hamikdash, no había templo, no, Mordejai estudiaba con los chicos, incluso cuestiones que no eran prácticas. El rey recordó a Mordejai, y ocurrió el milagro de Purim. Pero el centro de todo es que Dios no podía dormir, entre comillas. No se durmió. Y esto lo que significa Nodedosh Nasamelech, justamente la palabra moverse, no dice insomnio, no tengo idea cómo se dice insomnio en hebreo, no sé, hebreo moderno, pero el punto es que el rey no podía dormir, pero podría haber dicho, Loya Holishon no podía dormir, dice Nodedosh, se movió. ¿Qué es esto de que se movió? Claro, pero es muy común cuando uno tiene insomnio el dar vueltas, uno da vueltas en la cama, y cuando uno es estudiante da vueltas en la casa. El punto es, el Rebbe dice, la palabra nadeda, se movió el sueño del rey, es decir, que el sueño se movió del rey. Fue removido del rey el sueño. Sí, acá, sí, nadeda Mehamelech, sí, fue removido el sueño del rey, indica que en realidad el rey debería haber estado durmiendo. El rey tenía que dormir. Similar a lo que decimos, una persona que está moviéndose de un lugar a otro. ¿Qué hace una persona moviéndose? Si se está moviendo es porque no está quieto. En realidad el tipo, ¿por qué te mueves? Quédate quieto. En realidad tendría que estar quieto. Eso no es normal. Pero estás meyugene, te puedes quedar quieto, como dice el Nish, tenés piques en tujes, tenés pinches y hormigas en el tujes, entonces te mueves. Pero lo normal es que te quedes quieto. Típica queja de un padre o un hijo. Quédate quieto un ratito. Entonces lo normal es que el Dios tenía que estar quieto. No se tenía que mover el sueño de Dios, el sueño de Dios. No se tenía que mover el sueño de Dios, pero se movió. Porque en el momento del exilio dijimos, lo sacamos del Zohar, que es un momento de sueño, pero acá el milagro fue que ese sueño se movió. Se removió, fue removido, se movió, se fue. Este es el milagro de Purim. ¿Estamos? Sí. Bien. Continúa en el Maimar. Quiero hacer una nota entre paréntesis, porque el Rebbe puso acá algo entre paréntesis, yo lo leí, pero no lo expliqué, simplemente lo mencioné. Una Gemara famosa, y que esto es un paréntesis, no tiene que ver con el Maimar, pero me parece importante, tiene un detalle que ver con el Maimar, pero es importante mencionarlo. La Gemara dice, no me acuerdo el paso que entero, la Gemara dice, Atem Krim Adam. Atem Krim Adam. Atem Tsen Marisi. Ustedes son le dice Dios al pueblo judío, un profeta. Le dice Dios al pueblo judío. Acá no dice dónde está, okay. No. Ustedes son mi rebaño. Adam Atem. Ustedes son hombre. Adam Atem. Con esas tres letras. Aleph, Dalet, Mem. Adam. Ustedes son hombre. Entonces la Gemara extrae de acá, el Talmud dice, Atem Krim Adam, ustedes judíos son llamados hombre. Paciencia, ¿sí? Escuchen. Los gentiles no se llaman hombre. Esa es la Gemara. De acá se agarran muchísimos gentiles que odian al pueblo judío. Dicen, ¿ves? Para los judíos somos animales. Los judíos son hombres. Y los no judíos son animales. Clásica cita talmúdica antijudía. ¿De qué está hablando la Gemara? Yo no recuerdo ahora toda la Gemara, pero me parece importante mencionar. ¿De qué está hablando la Gemara? La Gemara está hablando de leyes de Tuma y Tahara. Impureza y pureza. Son pureza e impureza totalmente rituales. Entonces la Gemara explica que las leyes de pureza e impureza en la Toira se aplican solamente al pueblo judío. Porque cuando está hablando de pureza e impureza utiliza la palabra Adam. De vuelta, Aleph, Dalet, Mem. Adam, 3 letras. Y Adam es el pueblo judío. Porque Atem Krim Adam, el versículo, ustedes son llamados hombres. Y los gentiles no son llamados hombres. Entonces las leyes de pureza e impureza se aplican a los judíos y no a los gentiles. No quiere decir que los gentiles no son hombres. ¿Por qué? Esto es interesante. Todo lugar en la Mishnah, la Gemara, etc., donde la Torah dice
Ha-Adam, con una hey adelante, el hombre, se refiere tanto a judíos como a gentiles. Cuando la Torá dice Adam, hombre, se refiere a judíos. ¿Se entiende? Sí. No es que el no judío no es un hombre. No es así. El hombre es un hombre. ¿Qué está diciendo? Aparte, cuando Dios crea al hombre, nace Adam, vamos a ser un hombre, incluye a los no judíos también. Adam Harishon, el primer hombre es el padre de todos. Entonces es una tontería, es buscar una causa para odiar. El BM, si esto ya lo estudiamos, el odio viene de otro lado, es un odio irracional. Pero yo no soy tonto, entonces tengo que buscar una racionalidad, una causa por la cual es correcto odiar. Dónde volcar mi odio, dónde volcar mi pensamiento independiente de la causa. Entonces el Rebbe trae esto. ¿Por qué? ¿Para qué trae esto en el Maimer el Rebbe? Porque lo que el Rebbe quiere expresar es Adam es Adam el Elyon. El hombre es similar, comparable, un reflejo de Dios. Entonces lo que el Rebbe quiere decir es cuando el pueblo judío se porta mal, Adam, el pueblo judío se porta mal, esto genera un sueño en Dios. Esto genera sueño en Dios. Esto genera golus. Esto genera exilio. Y el exilio es también una situación de sueño en Dios. Ahora, simplemente para cerrar el paréntesis, si el gentil se porta mal, no cumple sus 7 preceptos de Bnei Noach, etc., ¿también genera sueño en Dios? No lo sé. Yo no soy quien para decir ni sí ni no. Smash, me suena como que no. Como que no es tan grave como cuando un judío se porta mal. Pero yo no soy quien para decirlo. Pero me pareció interesante no saltearlo. Volviendo al Maimon. Clásica, lamentable cita antijudía. Volviendo al... Como crónica, una vez puso, murió un hombre y un boliviano. Sí, terrible, terrible. ¿Ya? Hay una Mishnah en Pirkei Avos, ya que estamos en paréntesis, vamos a dividir el paréntesis. Hay una Mishnah en Pirkei Avos. Eibesh fal ruach bifnei kol. Y acá no lo quiero decir a propósito. Sé humilde frente a todo. Y hay dos versiones. Adam, ha-Adam. O la Mishnah está diciendo sé humilde frente al hombre. Adam son los judíos. Tenés que ser humilde frente al judío. Y la otra versión de la Mishnah dice bifnei kol ha-Adam, frente a todo ser humano, incluso si no es judío, frente a todo ser humano. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo sabemos que hay dos versiones en la Mishnah? El Alter Rebbe incluye en su Sidur. El Alter Rebbe incluye en el Sidur, en el libro de rezos, Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Porque hay varias versiones de varias Mishnayos. En esta Mishnah, ¿qué dice el Alter Rebbe? En el Sidur, en la Mishnah, Heibesh fal ruach bifnei kol Adam, sin la Hei. Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, te está mandando a ser humilde frente a todos los judíos. El Alter Rebbe cita esta Mishnah también en el capítulo 30 del Tanya, Perek Lamed de Tanya, Perek Lamed Aleph, el 30 o 31, 30, sí, bien, 31, Perek Lamed Aleph, en el capítulo 31 del Tanya, ¿qué versión de la Mishnah trae el Alter Rebbe en el Tanya? Heibesh fal ruach bifnei kol ha-Adam, con la Hei adelante. ¿Qué significa? Hay una halajá. La halajá, la ley es Adam. Vos tenés que ser humilde frente a todo judío. ¿Hasides? ¿Vos querés ir más allá de la letra de la ley? Tania, ¿Hasides? Tenés que ser humilde frente a todos los seres humanos. ¿Qué importa si es judío o no es judío? Y por eso estaba el ejemplo de ese rabino que se adelantaba a saludar a todos. Sí. Entonces se acuerda del general romano. Sí. En Pirkei Avos. Sí, de eso estamos hablando. A todas las personas. Es interesante, es importante porque es clásico de vuelta, clásico lugar donde se agarran algunos para odiar, etcétera, y no tienen lugar, es irreal, es incorrecto, es mentira. Ok, volvemos a Maimon. El punto es, cuando el pueblo judío se porta mal, Dios está durmiendo. Dios está durmiendo, estamos en Golus. En exilio, exilio espiritual. Lo correcto era en la historia de Purim que Dios continúe durmiendo. Pero
Icaroneis, el centro del milagro fue que esa noche en exilio le fue quitado el sueño al rey. ¿Ok? ¿Veis? Capítulo 2. Continúa explicando el rey anterior en su discurso, que el rey explica, que la explicación, el biur, la explicación del concepto del sueño, de dormir, espiritualmente hablando, arriba en Dios, ¿qué significa que Dios duerme? Dios no duerme. La explicación será entendida a través de entender el asunto del sueño de un hombre aquí abajo. ¿Qué significa que nosotros dormimos? Espiritualmente hablando, ¿qué significa dormir? Como está escrito en Iob, en el libro de Iob, de mi carne voy a percibir divinidad. Entonces yo voy a entender a Dios a través de entenderme a mí mismo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que hay entre una persona despierta y una persona dormida? Aquí abajo, la diferencia no es en la esencia misma de esta persona, que uno cambia cuando está durmiendo que como cuando está despierto. Cuando estoy durmiendo tengo 5 ojos, cuando me despierto vuelvo a tener 2. Cuando estoy durmiendo tengo 3 cerebros, cuando me despierto tengo uno solo. No, la persona siempre es la misma. La esencia de la persona no cambia cuando está despierto o cuando está dormido. Porque aquí que cuando la persona está durmiendo, su existencia está plena, entera, no le falta nada cuando se va a dormir. ¿Te falta un brazo cuando dormís? ¿Te falta la cabeza? No falta nada, está entero el cuerpo 100%. La persona no cambia. En el momento del sueño están todos los miembros y todas las nervios y venas, etcétera, e incluso la vitalidad, la energía vital de cada uno de los miembros del cuerpo continúa vigente, incluso cuando estás durmiendo. El cuerpo continúa el corazón latiendo, el cerebro mandando información, y el intestino, y el hígado, y los riñones, todo funciona, y los pulmones, todo funciona, 100%. No te volvés ciego cuando dormís. Y tenés los ojos cerrados, eso es otra cosa, los párpados están cerrando los ojos, pero no estás ciego cuando dormís, y de repente cuando te despertás ahora ves. Es así, el cuerpo está pleno, 100% cuando está despierto, y cuando está durmiendo, como cuando está despierto. Y en ese momento, cuando está durmiendo, están todos los potenciales del alma y actúan con su actividad tal y cual como cuando está despierto. Y como vemos en la práctica, en el asunto de los sueños, que existe en los sueños, la actividad de todas las capacidades de la persona, intelectuales, emocionales, etcétera, incluso voluntad y placer, hasta los potenciales más elevados de la persona. Están todos los potenciales en el momento que está durmiendo. Al punto tal que cuando la persona es meritorio, los conceptos que entiende o que estudia, entre comillas, en un sueño son Seichel Amiti, son conceptos verdaderos. Hay un libro de Chubois, no me acuerdo el nombre del rabino, año 1600, por ahí. Chubois Minashomayim, responsas del cielo. El rabino estudiaba Toira todo el día y terminaba su día con alguna problemática, una quemará que no entendía esto, aquello, se iba a dormir y en el sueño le mostraban cuál es la respuesta de su cuestionamiento. Y después escribió todo un libro, responsas que me dieron de arriba en los sueños. Cuando la persona es meritorio, lo que piensa es un pensamiento verdadero, concreto. Al punto tal que ese pensamiento que piensa en los sueños puede ser que tenga que ver con el placer de la persona, la voluntad de la persona, los potenciales más elevados de la persona. Acá el Rebbe trae una nota que en el Talmud dice: si vos ves semillas en sueños, soñaste semillas, entonces vas a tener muchos años de vida, vas a vivir muchos años, al punto tal que no estás contento con esto. Te despertaste, recordás tu sueño, vi semillas, Mazel Tov, es una señal de arriba que voy a vivir mucho tiempo. Entonces tiene que ver el sueño, lo que uno ve en sueños, incluso con los potenciales más profundos del alma también, potenciales de placer y voluntad. Pero
Incluso quien no está en este nivel de soñar cosas tan profundas y soñar verdaderos conceptos de Toira, etc. Vemos en la práctica que incluso en los sueños de una persona que está en un nivel inferior espiritualmente hablando, también existe midois, emociones, seichel, intelecto, ratzoin, voluntad, tainuk, placer, al respecto de cosas concretas. Al respecto de cosas concretas. Lo que no es el caso con imposibles, como por ejemplo el clásico ejemplo de un sueño imposible en el Talmud es fila de Ayel Bekupa de Masto, un elefante entrando por el ojo de una aguja. Y el ojo, no es que el ojo de la aguja crece y no es que el elefante se vuelve chiquito, el elefante con su tamaño, etcétera, etcétera, pasando por el ojo de la aguja con su tamaño. Es imposible, ¿ok? Todo el mundo sabe que no existe. No estamos hablando de una aguja grande, una aguja de coser. No existe. Es una cosa así. La Gemara dice, el Talmud dice, esto no te lo puede mostrar ni siquiera en un sueño. Porque es algo que no tiene ningún lugar en el intelecto, siquiera pensar en algo así. Entonces, incluso una persona que no está en el nivel de que le muestran sueños tan profundos y tan importantes, etcétera, o premoniciones y esas cosas, incluso así, uno sueña cosas que son relativamente posibles, existentes, ideas y pensamientos que tienen algún agarre en la realidad, no es simplemente un elefante. Tienen algún anclaje en la realidad. En la realidad, correcto. Hay una posibilidad factual. Sí. Y la diferencia, entonces, vemos que la persona está plena y que los sueños también son cosas que tienen algún anclaje en lo real. Y la diferencia entre una persona que está despierta y una persona que está durmiendo es que cuando está despierta, todos sus asuntos son ordenados. Mesuda, hay un seider, hay un orden. Y cuanto más aún, que no tiene ningún sentido que haya dos cosas opuestas al mismo tiempo, mientras uno está despierto. Estoy acá y en un segundo estoy en Miami. No existe. La Plata, Miami te lleva todo un día de viaje. Entonces no puede ser. Estás despierto, estás lluvia. Si vos pensás que estás en Miami, estás mal. Estás acá en La Plata. Y dos cosas opuestas no pueden estar unidas, e incluso dos cosas opuestas ni siquiera pueden estar una tras de la otra inmediato. No puede ser. En el mundo despiertos. Y cuando los asuntos, todos los asuntos y las fuerzas son en forma ordenada, se reconoce, se ve entonces la diferencia que hay entre un asunto y otro asunto, y la virtud que hay de una fuerza, un potencial por sobre otro potencial. Está todo ordenado, está todo clarísimo. Uno entiende que cabeza es cabeza y piernas son piernas. Y uno entiende la virtud de la cabeza, que es pensar y dirigir el cuerpo. Y uno entiende la virtud de las piernas, que es dirigir, quiere decir, andar, caminar, llevar a la cabeza de un lugar a otro. Y uno es consciente, por eso la cabeza está arriba en el hombre y los pies están abajo. La cabeza es superior a los pies. Y uno entiende que hay un seider, hay un orden. No puedes caminar con la cabeza ni pensar con los pies. Hay un orden. Lo que no es el caso en un momento de sueño, durmiendo, cuando uno está durmiendo. En un sueño puede ocurrir la unión de dos potenciales opuestos. Una fuerza, un potencial muy supremo, se puede unir con un potencial muy bajo. Al punto tal de unir varios potenciales, varias capacidades y cualidades de la persona juntas en forma desordenada. Yo puedo estar acá ahora dando una clase y al instante estar en Miami dando una clase. Estoy soñando, ¿qué problema? Esto establece un criterio para diferenciar el estado de sueño del estado de la vigilia. Totalmente, esto es lo que está explicando. Justamente el sueño se caracteriza por esa incongruencia y no por es eso ordenado, esta es la palabra clave, no hay un seider, no hay es un episódico. Orden. No hay un orden. No hay un orden. Cuando estás despierto hay un orden. Y hay transiciones fluidas cuando estoy despierto. Cuanto más aún que cuando uno está durmiendo en un sueño, etc., no se reconoce la virtud y la ventaja de cada uno de los potenciales y cualidades de la persona por sobre las que están por debajo. Hay un desorden, está todo desordenado. Y el ejemplo de esto se va a entender arriba. ¿Cómo es en Hashem? El asunto del sueño que Hashem está durmiendo es que no se reconoce, por así decir, la elevación y virtud de los asuntos que verdaderamente son elevados. ¿Qué quiere decir que Hashem está durmiendo? ¿Que realmente se durmió?
Y el Tilim dice, Dios no duerme. Ese no es el punto. El concepto de dormir es que algo que puede ser que sea muy elevado, pues no es considerado como algo elevado. No está ordenado por nivel de mayor a menor. Hay un desorden. Claro. Esto es lo que quiere decir un sueño en Hashem. Y esto, No es reconocido, no es jerarquizado. correcto. Y este es el vínculo que hay entre el concepto del golus, del exilio, con el concepto del sueño, de dormir. Como fue explicado anteriormente, que en el momento del exilio, el Zohar decía que Hashem está durmiendo, por así decir. ¿Qué significa el exilio? Porque la causa del exilio es que no se reconoce entonces, en el momento del exilio, la virtud del pueblo judío. ¿Qué es un Yehudí? No está tan claro. Y no estoy hablando, el Rebbe no está hablando de que el gentil no entiende lo que es un Yehudí. No está diciendo eso. El Yehudí mismo, mirándose a sí mismo, no se reconoce como Yehudí. Y no dice, pero yo soy Yehudí. No lo ve. ¿Y qué es ser un Yehudí? De Israel, porque el pueblo judío son Bonim Lamakoim, como dice la Torah, son hijos de Dios. Bonim Atem Lashem Elokeichem, son hijos de Hashem su Señor. En la Torah lo dice, o por lo menos, somos sirvientes de Dios, esclavos de Dios. Como decimos en el rezo de Rosh Hashanah, in kebonim, in kabodim, si somos hijos, si somos sirvientes o esclavos, la misma palabra, la misma idea. Que incluso el Talmud dice, Eved Melech, Melech, el sirviente de un rey es como un rey. Y acá yo dije a propósito, como un rey. El rey me pone entre paréntesis, no solamente como un rey, Eved Melech, Melech. Yo lo conocía como Shliach Melech, Melech también. No, la frase es Eved Melech, Melech. Es un midrash. Eved Melech, Melech. No, y no solamente como un rey, es un rey. Entonces, puede ser que no estamos en el nivel espiritual de ser hijos, de ser llamados hijos de Hashem. Pero puede ser que estamos en el nivel espiritual, por lo menos de ser abadim. Y ya es algo. Y los hijos, esta es una frase clásica, talmúdica también, los hijos tienen que estar cerca de la mesa de su padre. Y también los sirvientes están cerca de la mesa de su amo. Eso es lo normal, eso es lo correcto. Y la causa por la cual fuimos exiliados de la mesa de nuestro padre o la mesa de nuestro amo es este asunto de Sheina, de estar dormidos. Que nosotros estamos dormidos y generamos dormir, sueño en Dios. Y esto lo que quiere decir es que Hashem mismo no toma en cuenta que somos Banim y Abadim, hijos y sirvientes de Hashem. En las palabras del Rebbe, que no se reconoce, por así decir, arriba la virtud y la elevación del pueblo judío. Y por eso hay un golus, hay un exilio. ¿Se entiende? Sí. A partir de que el Yehudí mismo no se entiende a sí mismo y no se reconoce como Yehudí, y pierde la sensación de su propia virtud y su propia elevación como hijo de Hashem, como sirviente de Hashem, etc., genera sueño en Dios. Genera sueño en Dios. ¿Qué quiere decir sueño en Dios? Que Hashem mismo no reconoce esa virtud. Entonces ahí se mezcla todo lo mismo. Hay un pozo que el Rebbe no lo cita acá, porque no está en el Maimar del Rebbe anterior, y tampoco es el tema del Maimar acá, pero hay un pasuk. Aloi ach Esav le Yaakov. ¿Acaso, si no me acuerdo mal, era así? ¿Acaso no son hermanos Esav y Yaakov? Son lo mismo. Son hermanos para un padre, todos sus hijos son iguales, o deberían ser iguales. Y sin embargo, dice Mikol Makoim, es Esav, es Yaakov Ohavtiv, es Esav Soneisi. Amo, dice Hashem, amo a Yaakov y a Esav lo odio. Es un paso, es una nebúa, es una profecía. No me acuerdo ahora si es Irmia, no recuerdo, tengo que buscar. No, pero el punto es que hay una situación en la cual, sí, efectivamente somos todos iguales. Somos todos hermanos. Esav y Yaakov son hermanos. Y hay un nivel en el cual, sí, está bien, son hermanos. Pero Hashem dice, a Jacob lo quiero y a Esav no. ¿Qué es lo que genera el sueño? El Yehudí, no sintiéndose a sí mismo Jacob e Israel, sino sintiéndose igual que Esav.
Lo que genera es que Hashem mismo dice, ok, vos pensás que sos igual que Esav, entonces estamos en el nivel de Aloi Aj Esav le Jacob. Esav es hermano de Jacob, te voy a tratar igual que a Esav. O a Esav lo voy a tratar igual que a vos. Esto es el Golus. Este es el concepto pnimi muy profundo de lo que significa el exilio.